A concluir hoy el capítulo 14 de Romanos. Vos sabés que a partir del capítulo 12, la carta se transforma en lo práctico, en lo que toda esta doctrina afecta a nuestras vidas, cómo aplicar todo lo que Pablo nos estuvo enseñando hasta el capítulo 11 a la vida misma. Pablo dice que la adoración verdadera es la vida misma, todo lo que somos, no un ratito a la semana, no una ofrenda de vez en cuando, es la vida misma, toda la vida, todo momento. Y para que esto sea así, para que nuestra vida sea un acto de adoración a Dios, debemos dejar que nuestro entendimiento sea transformado por el Espíritu a través de su palabra. Cuando rompemos el molde del mundo y empezamos a pensar de una manera renovada, empezamos también a comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces Pablo dice que esta nueva mirada, esta nueva forma de pensar, afecta primeramente nuestra visión de nosotros mismos. Ya no somos entes aislados, egoístas, sino que formamos parte de un cuerpo, que es la iglesia, donde cada uno tiene un don diferente, y ese don es para la edificación del cuerpo, para bendecir a otros, y que tenemos que emplear esos dones con esa mirada generosa, y que debemos amarnos los unos a los otros, y ese amor debe ser sin fingimiento. Tenemos que amar al hermano y tenemos que amar a aquel que nos hace daño también, al enemigo, porque tenemos una capacidad de amor que solamente los hijos de Dios tienen. Es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Entonces podemos amar a nuestros enemigos, podemos dejar que sea Dios el que ejecute venganza en todo caso, no nosotros. Lo que está de nuestra parte, tenemos que estar en paz con todos los hombres. Y este amor incluso alcanza a los gobernantes, a los magistrados. Tenemos que ver las cosas desde una perspectiva nueva. También el tiempo en que vivimos, la actualidad que nos toca vivir, tenemos que verla desde la perspectiva cristiana, la perspectiva espiritual. Vivimos en un tiempo malo y no podemos estar dormidos, dice Pablo. No podemos vivir como antes, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos, porque el Señor está cerca. Bueno, de eso se tratan entonces los capítulos 12 y 13. Y los capítulos 14 y 15, Pablo se detiene sigue hablando del amor, pero se enfoca especialmente en el amor fraternal. Y en un problema que tenía la iglesia de Roma y que existe en toda la iglesia a través de los tiempos, que es, las críticas, el juicio. Pablo habla de que hay hermanos que son fuertes y hay hermanos que son débiles. Y el problema es que en vez de amarse como corresponde, como dice la palabra, que por eso nos conocerán, porque nos amamos los unos a los otros, no. Los hermanos débiles dice que juzgan a los fuertes menosprecian a los débiles. ¿Y quiénes son los fuertes y quiénes son los débiles? Bueno, los débiles son aquellos que tienen ciertos escrúpulos respecto a determinados temas. Por ejemplo, determinadas comidas, determinados días. Yo los quiero que entiendan el contexto. Ustedes imagínense la iglesia en Roma. En ese tiempo había muchos hermanos que venían del judaísmo. Y el judaísmo tenía montones de reglas.
de leyes que estaban escritas y de tradiciones humanas. Llena de reglas donde, bueno, esto no había que comer, esto no había que tocar, aquello no había que hacer. Y también había personas que venían del paganismo y ellos no tenían ese tipo de reglas. Y hay un hecho histórico que alrededor del año 40, el emperador tuvo algún problema con los judíos en Roma, y no sé si lo sabés, lo hemos hablado en algún momento, que echó a todos los judíos de Roma. ¿Sabías eso? Por un tiempo los echó, después los dejó volver. Ahora, imagínate esto. Y cuando decimos judíos, hablamos de los judíos y también de cristianos con ascendencia de procedencia judía, ¿no es cierto? Los echó a todos. Por ejemplo, Aquila y Priscila. Pero después volvieron a Roma. Y se incorporaron a la iglesia, estos cristianos judíos. Y ellos traían todas sus costumbres judías. Y la iglesia ya estaba eminentemente gentil. La mayoría era gentil. ¿Se entiende lo que digo? Entonces estas personas vienen y decían, bueno, vamos a, como seguimos, tenemos que guardar el sábado. Y los cristianos gentiles dicen, no, eso no está más el sábado. Nosotros nos reunimos los domingos. Y venían y decían, bueno, pero tenemos que comer comida kosher. No, eso ya está, todos los alimentos son puros. Entonces estaba esa discusión. Estaban los hermanos que tenían problemas con ciertos días, con ciertas comidas, y a ellos se los nombraba como débiles. No disfrutaban la libertad en Cristo. Eran verdaderos creyentes. Como también te dije, el cristiano en esa época era un cristiano de verdad, porque eran perseguidos. Pero eran cristianos que se los consideraba débiles en la fe por eso, porque tenían la idea de que debían cuidar ciertas cosas que en realidad ya habían pasado. Ya no, el hecho de guardar el sábado, el hecho de guardar ciertos días festivos, de no comer determinados alimentos, eso era en el pasado. Nosotros ya gozamos de la libertad en Cristo. Cristo hizo libre, declaró puro todos los alimentos. Pero bueno, los cristianos fuertes, que tenían una fe fuerte, lo entendían. Los débiles, estos que te digo, que guardaban ciertas cosas, no lo entendían. Entonces los débiles criticaban y juzgaban a los fuertes porque no guardaban el sábado, porque no guardaban los días festivos, porque comían carne sacrificada a los ídolos y pensaban que eran pecadores por eso. Y los fuertes menospreciaban a los débiles como si fueran poca cosa, Y Pablo dice, se refiere a esto, dice, no tiene que ser así. ¿Cómo vas a andar juzgando a alguien por el que Cristo murió? Criticando a alguien por quien Cristo murió. ¿Se entiende? Y así llegamos entonces al versículo 13 de este capítulo 14. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias,
pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, dice Pablo, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pablo hace un juego de palabras acá que no se ve en esta traducción, pero lo que está diciendo es, bueno, ya no nos juzguemos los unos a los otros, lo que tenemos que juzgar, acá dice más bien decidir, pero la idea sería, si hay algo que tienen que juzgar, es en no poner tropiezo o escándalo al hermano, ocasión de caer al hermano. Eso tenemos que estar atentos, en eso tenemos que ocuparnos, no en andar criticando. Lo que está diciendo Pablo en criollo es, basta de buscar defectos en el otro, basta de criticar al otro. El que come carne lo come para Cristo, da gracias a Dios por esa carne. Y el que no come carne también lo hace para Dios. Así que cada uno dará cuenta de sí mismo, dice Pablo. Dejemos ya de juzgarnos los unos a los otros. Hay que tener cuidado extremo en no ser un obstáculo para el crecimiento del hermano. Y está hablando tanto a los fuertes como a los débiles, porque en realidad ambos grupos aman y sirven a Dios, a Jesucristo. ¿Cómo pueden pensar que Jesucristo iba a estar de acuerdo en la manera en que trataban al otro? ¿Qué justificación podían encontrar en menospreciar o en juzgar al hermano? Entonces, Pablo dice, decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. La palabra tropiezo es obstáculo. Vos habrás tropezado muchas veces en tu camino, ¿no? Habrás ido caminando y te habrás tropezado. ¿Sabés lo que es un tropiezo? Bueno, vos tenés que decidir no ser un tropiezo, no ser una piedra para que tu hermano caiga en la fe. Dice, no poner tropiezo u ocasión de caer. La palabra griega, traducida como ocasión de caer, es escándalon. No seas un escándalo, no seas una trampa para tu hermano. De eso se trata. No son asuntos importantes. Hay asuntos donde sí tenés que ponerte firme. No, gracias. Hay asuntos donde, bueno, no se puede dejar pasar. Pero en asuntos de comer, de beber, de guardar ciertos días, son cosas secundarias. Entonces, como dicen que decía Lutero, en lo esencial, unidad, y en lo secundario, libertad. Dejemos que el hermano, si quiere comer, coma, y si no quiere comer, que no coma. El principio es que debemos tener cuidado del hermano. En Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. De eso se trata. De eso viene hablando Pablo. Tenemos que ser personas que aman, que bendicen. Y verdaderamente tenemos que evaluar si andamos en amor. Y si andamos en amor, es necesario ver, analizar si ciertas cosas que para mí no son un problema, pueden serlo a otros. Es necesario que tengamos eso en cuenta, porque no es tan importante lo que a mí me parece, sino que le haga bien o mal a mi hermano. En eso tengo que tener cuidado.
Entonces, bueno, es necesario que entendamos, bueno, en este caso habla de la comida, de la bebida, pero hay otras cosas que pueden ser de tropiezo a un hermano débil en la fe. Tal vez a vos escuchar cierta música no te significa nada, no es importante, y vas en el auto y no te dice nada la música, pero si levantás a un hermano que es débil en la fe y te escucha esa música, tal vez le produzca tropiezo. ¿Qué haces? Apagás la radio. ¿Cuál es el problema? Tal vez cierta ropa que usás para vos no sea un problema, pero puede ser un tropiezo para el hermano. Entonces, es una actitud amorosa no usar cierta ropa, aunque para vos no tenga nada de malo. No es por tu conciencia, lo haces por la conciencia del otro. ¿Se entiende? Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pablo dice que él sabe, basado en su confianza en el Señor, él sabe que nada es inmundo en sí mismo. Pablo era judío. Él antes pensaba distinto. Él pensaba que había muchas cosas que eran inmundas. Pero él conoció a Cristo, conoció la verdad lo hizo libre, y ahora piensa de manera diferente. Pero no a todos les sucede eso. Como te decía, había muchos cristianos de origen judío que todavía tenían problemas. ¿Por qué? Porque se criaron escuchando y aprendiendo que había ciertos alimentos, por ejemplo, que no se podían comer. Vamos a Deuteronomio 14. Miren lo que dice. Versículo 3. Pensá que esto es palabra de Dios. Y dice, nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibis, el antílope y el carnero montés, y todo animal de pezuña que tiene hendidura de 2 uñas, y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis: entre los que rumian y entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre, conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Toda ave limpia podréis comer, y estas son las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el sormomujo, la cigüeña, la garza, según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla o véndela a un extranjero. Pero tú eres pueblo santo a Jehová, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces vos fíjate, este es un ejemplo de todas las prohibiciones dietéticas, que hay muchas cosas que no se podían comer. Así se criaron los judíos, y ahora entienden o ven con sorpresa que todo eso quedó atrás. Y de hecho, el Señor Jesús declaró que nada es inmundo. Él declaró limpio todos los alimentos. En Mateo 15:11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre,
mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús cumplió con todos los requisitos de la ley. Todas esas prohibiciones que mostraban la inmundicia eran una figura de lo que vendría después. El Señor Jesús dice, en realidad no es lo que entra, es lo que sale, lo que hay adentro del hombre que sale, eso es lo que contamina. Lo que es inmundo es lo que hay adentro del hombre. Y Él vino a purificar al hombre, de verdad. Él cumplió con todos los requisitos de la ley, Él fue el sacrificio perfecto. Entonces, a partir de Jesucristo, todos los alimentos son limpios. Continúa diciendo Mateo 15, en el versículo 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En Marcos dice que declara limpio todos los alimentos. Ahora, Pablo, que se crió también en esa doctrina de prohibiciones, él también enseñaba, a Timoteo le escribe, 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. A Tito le dice, en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Se trata de lo que hay adentro del hombre, no de lo que entra. Entonces, los fuertes tienen razón. Nada hay que los pueda, nada de lo que puedan comer los hace inmundos. Eso fue abolido, o mejor dicho, ya quedó en el pasado gracias a Jesucristo y sus sacrificios. Ya no está más. Ya no hay que cumplir con esas cosas, con esos reglamentos. Pero para aquel que piensa que algo es inmundo, dice Pablo, para él lo es. Si una persona considera que algo es malo, bueno, no podemos menospreciarlo. Es una cuestión de madurez. Es una cuestión de, bueno, el Espíritu Santo irá obrando en él, pero es un hermano a quien hay que amar y a quien hay que cuidar. Ahora, tenemos que entender que esto se circunscribe a esta clase de cosas, a ciertos escrúpulos sobre determinadas cosas que cristianos verdaderos todavía no se animan a dejar. Pero no podemos pensar que esto también se puede aplicar a otras cosas. Por ejemplo, nadie puede pensar que el pecado es una cuestión de conciencia también. Así como nosotros tenemos que dejar que un hermano débil en la fe, bueno, pueda ir madurando de a poco, el hecho de que comer carne no tiene nada de malo, no puede venir con la misma excusa diciendo, bueno, para mí tal cosa no es pecado, mi conciencia no me acusa en tal cosa. No, lo que Dios declaró malo no se puede hacer bueno, es malo. Entonces una persona no puede, por ejemplo, engañar a su esposa y decir, bueno, pero lo hice por amor. Y si es por amor, no puede ser malo. Dios no puede decir que algo que se hace con amor es malo. No, eso es pecado y se acabó. Esas cosas no están dentro de este rubro. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, el pecado no es cuestión de conciencia. Se está refiriendo a cosas
ciertos escrúpulos sobre determinadas cosas, no sobre el pecado. Ahora, si alguien considera que cierta actividad humana es mala, en este caso está hablando de comer carne, pero si lo llevamos a la actualidad, bueno, vamos a pensar en cosas como celebrar la Navidad, por ejemplo. Como armar el arbolito de Navidad. Para algunos no tiene nada malo y para otros les parece atroz, les parece que es idolatría. Bueno, cada uno tiene la libertad, ¿se entiende? Hay hermanos que dicen, no, celebrar el cumpleaños es de paganos. Bueno, no festejes el cumpleaños. ¿Se entiende? En esas cosas secundarias, bueno, tenemos que amarnos, no tenemos que andar dividiendo la iglesia por este tipo de cosas o haciendo que un hermano que todavía tiene ese tipo de escrúpulos llegue a hacer algo sin convicción, porque después vamos a ver qué pasa. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pablo claramente le está dando la razón a los fuertes. Sin embargo, dice, una persona que es madura, libre, hace entristecer a un hermano, bueno, no es tan maduro y tan libre, es una persona que no tiene amor. Antes que la libertad está el amor. No podés poner por encima a la libertad por encima del amor. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Vamos a ver otras traducciones. La palabra de Dios para todos dice, Cristo murió por esa persona, así que no permitas que lo que tú comes destruya su fe. Cuidado con esa persona, está diciendo. Pablo está poniendo las prioridades. Vos tenés razón, esas cosas no son importantes, pero cuídalo a tu hermano, porque para él sí. La Biblia de las Américas dice, no destruyas contra tu comida a aquel por quien Cristo murió. No arruines con tu comida, dice la Biblia textual, a aquel por quien Cristo murió. ¿Te das cuenta? Está diciendo Pablo, pensá lo que estás haciendo, evaluá lo que es importante. Cristo murió por esa persona, cuídalo, cuídala. Dice, no destruyas. ¿Sabes por qué no lo destruís? Porque la gracia de Dios lo mantiene. Pero si es por tu actitud sería destruido. Es terrible eso. A veces los cristianos somos muy tercos, muy duros, muy inflexibles y nos aferramos a la verdad sin pensar en el daño que podemos ocasionar. Estamos hablando de cosas secundarias siempre. No estamos hablando de la salvación, de la deidad de Cristo, o cosas que no son para nada discutibles. Estamos hablando de cosas que son completamente secundarias. ¿Sí? 1 Corintios 13 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor significa poner al otro por encima de tus necesidades, de tus convicciones, de tu libertad. Y vuelvo a repetir para que no se malentiendas. Estamos hablando de convicciones, de cosas secundarias. Cosas secundarias. No podemos dividir a los hermanos porque uno piensa que existe, que va a venir
como es el arrebatamiento y se van a ir, la iglesia va a ser arrebatada y otros afirman que no, que cuando viene el Señor se termina todo. Bueno, son cosas secundarias. Ninguno va a perder la salvación por pensar una cosa o la otra. Yo estoy convencido de que cuando venga el Señor se acaba todo, pero mi hermano no. Pero él tiene su fe puesta en Cristo y su vida depende de Cristo. Toda su confianza está puesta en Él. Tan salvo como yo. Las cuestiones secundarias no nos tienen que dividir. ¿Amén? No sea pues vituperado vuestro bien. Lo que está diciendo es que la gente de afuera nos está mirando. Y si ven que hay divisiones entre nosotros por cuestiones secundarias, por tonterías, entonces nuestro bien, ¿cuál es nuestro bien? El Evangelio va a ser vituperado. ¿Quién nos va a creer? ¿Sabes lo que dijo el Señor Jesús? ¿Que nos iban a conocer? ¿Por qué? ¿Por la manera en que nos peleamos? No, dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Pero si en una iglesia hay quienes juzgan al hermano, otros están menospreciando al otro, ¿qué van a decir los incrédulos? No, sigo así. Porque el reino de Dios, dice Pablo, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta es la perspectiva correcta. No tiene que ver con la comida, no tiene que ver con la bebida, ni con cosas secundarias. Tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la paz, tiene que ver con el gozo en el Espíritu Santo. Así es como se vive en la iglesia. La justicia, ¿te acuerdas lo que dice el Señor Jesús? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. La justicia es la clase de vida que nosotros vivimos, una vida justa, buscando la voluntad de Dios. Eso es lo que es importante. Buscar siempre la voluntad de Dios, una vida recta, una vida que agrada a Dios. Y lo que agrada a Dios no es que no estemos peleando los unos a los otros. Lo que agrada a Dios es que al contrario, tomemos al otro como superior a uno mismo, dice Pablo. Esto es lo que agrada a Dios. Una vida, dice, no es la comida ni la bebida, es la justicia y la paz. Hemos sido reconciliados con Dios, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento, aún en los momentos difíciles tenemos paz. Y esa paz también sirve, en este contexto, para que haya paz y armonía entre nosotros. De eso se trata. El reino de Dios no es que nos dividamos por comida y bebida, sino que haya justicia, que haya paz y que haya gozo. Cuando hay comunión, cuando hay armonía, hay gozo. Y el gozo es un fruto del Espíritu. ¿Sabes cuál es el fruto o las obras de la carne? Las peleas, las divisiones, las críticas. Ahí está la carne. Pero cuando hay paz, gozo, armonía, ahí está, son obras del Espíritu Santo. Dice, por eso dice justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 5, versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. No podemos andar mordiéndonos. Justicia, paz. A los Corintios escribe así, 2 Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Es el Espíritu Santo que nos da la capacidad de vivir de esa manera. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El que en esto sirve a Cristo. Esto es servir a Cristo. No andar criticando al hermano, no andar juzgándolo. Esto es servir a Cristo. Buscar la unidad en el Espíritu, la paz,
Bueno, esto es servir a Cristo y eso es lo que agrada a Dios. Y también es lo que es alabado por las personas. Cuando ven, acá sí hay armonía, acá sí hay paz. No es lo mismo que el mundo. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La paz es una obra de Dios en nosotros. Así dice la Escritura. Es un don de Dios. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pablo escribe a los tesalonicenses, y el mismo Señor de paz os dé paz siempre, en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. A los filipenses escribe, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz es de Dios, pero nosotros tenemos que cuidarla, no tenemos que darla por sentado, tenemos que guardar la paz. Busca la paz y sígala, dice el Salmo 34 y 1 Pedro 3:11. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces tenemos que contribuir a la paz y a la mutua edificación. ¿Y sabes que la palabra edificación habla de qué? De edificar. ¿Y qué se edifica? Un edificio. La idea es que somos como ladrillos, que nos sostenemos unos a otros. En un edificio tenemos todos los ladrillos y un solo ladrillo sostiene al otro. Bueno, así nosotros nos guardamos los unos a los otros. Eso es edificarse. Lo contrario a edificar es tirar abajo. Y Pablo dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Tenemos que edificarnos, no destruirnos. Tenemos el edificio que es la iglesia y por una tontería como asuntos como la comida, en vez de edificarnos, destruimos la obra de Dios. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es muy fuerte la figura. En vez de edificarnos, destruimos. En vez de guardar la paz, nos peleamos, ¿no? Eso no puede ser. Por tonterías, por cuestiones secundarias. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Es solo comida. Y Pablo dice, todas las cosas de la verdad son limpias. Es verdad. No está mal que vos comas lo que te gusta. ¿Te gusta comer asado? No está mal que te guste comer asado y que comas un asado. Ahora, si ese asado le va a hacer mal a otro, dice, lo que es malo es que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. El asado no tiene nada de malo. Pero si voy a hacer tropezar a otro, bueno, prefiero no comer asado. ¿Qué te parece? Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilita. Lo que está diciendo acá Pablo es, vos tenés la buena intención de invitar a un amigo a comer asado, a un hermano a comer asado. Y el hermano viene. Pero él tiene la convicción que comer sangre es pecado. Y vos le decís, no tiene nada de malo. Tomá, comete una morcilla. No, pero para mí, no, vos come una morcilla, no tiene nada de malo, te aseguro que no. Y el hombre termina comiendo la morcilla, pensando que está haciendo mal. Su conciencia ha sido violada. Está haciendo algo que va en contra de su convicción. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Estás haciendo debilitar la fe de tu hermano. 1 Corintios 8:9 dice, pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior, comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que, a causa de tu conocimiento superior,
se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Y cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Es la Nueva Traducción Viviente. ¿Se entiende? ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Vos podés tener mucha fe o ser fuerte en la fe y estar muy convencido de lo que crees. Bueno, pero la fe no es un arma para andar disparándole a otro. La fe es algo íntimo que vos tenés para con Dios. No tenés que andar ostentando tu fe. Entonces es algo que la tenés que tener para Dios. La verdadera libertad es interna. La verdadera libertad es poder decir, bueno, yo soy libre para hacer eso, pero no lo hago por amor a mi hermano. Eso es ser verdaderamente libre. Pero aquel que antepone su libertad al amor, se está condenando. No está obrando bien. Dice, bienaventurado el que no se condena, dice, a sí mismo con lo que aprueba. Si yo defiendo tanto mi libertad, que no me importa la salud espiritual de mi hermano, bueno, tengo que revisar mis valores. Porque una característica del creyente es amor, es el amor. Y si no tengo suficiente amor, tengo que revisarme, porque tal vez tenga que arrepentirme. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Ves lo que pasa? Esa persona que te decía, vos lo invitás a comer, al final termina comiendo una morcilla, pero no lo hace con convicción. Él está pensando que está pecando y en realidad está pecando. Aunque esa morcilla no tenga nada de malo, él no lo está haciendo con fe, no lo está haciendo pensando que comiendo eso está honrando a Dios, porque todo lo que nosotros hacemos, sea de palabra o de hecho, es en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios Padre, ¿o no? La cosa más pequeña la tenemos que hacer con fe, y lo que no hacemos con fe es pecado. Y entonces nosotros, los fuertes, estamos haciendo pecar a un hermano en la fe. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a Dios, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. En conclusión, y todavía tenemos otro capítulo que habla de esto, es que nuestra prioridad tiene que ser cuidar al hermano. El amor sea sin fingimiento, decía Pablo. Entonces, una forma muy concreta de amar es cuidar al otro. Es cuidar al que todavía es débil en la fe. Es cuidar al hermano por quien Cristo murió. ¿Amén? Amén.